¿Cuál es tu opinión de cómo estamos hoy y cómo vamos? Mira, creo que hay un problema central que lo hemos analizado mucho desde hace años acá en esta mesa, que es el de la inflación, cuya discusión va a recrudecer ahora en los próximos días cuando empiecen a publicarse desde el jueves en adelante las distintas estadísticas de inflación, y todas van a mostrar una inflación acumulada en el primer trimestre en torno al 7%, décimas más, décimas menos. Es una inflación muy alta, pero en realidad es más de lo mismo de lo que hemos tenido en los últimos 8 años. Muchas veces acá hemos analizado que la inflación hace 8 años, desde 2010 en adelante, que está muy estabilizada, muy cerca del 2% mensual, décima más, décima menos, dependiendo del mes. Solo se salió de esa senda con la devaluación o luego de la devaluación de Kicillof por el traslado de la devaluación a los precios internos, y después la devaluación de Prat-Gay con el traslado de esa devaluación a los precios internos, pero siempre ha vuelto la inflación a ese ritmo de casi el 2% mensual. Y esto que estamos viendo es más de lo mismo, y la única forma de explicarlo, porque esto no lo puede explicar un enfoque monetarista, los enfoques tradicionales del libro de economía no pueden explicar lo que viene ocurriendo, y es muy simple de entender para cualquier empresario, cualquier sindicalista, cualquiera de las personas que nos está viendo, que es un proceso que en economía se suele llamar de inercia inflacionaria, que es salarios suben porque suben los precios y después precios suben porque suben los salarios, y cuando eso toma cierta dinámica en un nivel elevado, es muy difícil que salga de ese carril. Eso tiene cierta implicancia positiva, que eso genera cierta estabilidad de la inflación, aunque en un nivel alto, pero eso hace que no sea un proceso explosivo, pero tiene un costado negativo, y es que es muy difícil bajar esa inflación porque uno puede subir tasas de interés, bajar tasas de interés, absorber más dinero, emitir más dinero, y la inflación casi que sigue una especie de curso autónomo. No porque no dependa de la emisión de dinero, sino porque cuando uno emite en exceso y genera alta inflación, en algún momento se terminan activando estos fenómenos no monetarios que hacen que el camino de regreso de la alta inflación sea distinto del camino de ida. Ahora, ¿está bien querer controlarla nada más que con las tasas del Banco Central? Bueno, justamente una inflación de estas características no puede combatirse solo con instrumentos monetarios, porque es un fenómeno que ya no es un fenómeno estrictamente monetario, como repiten los monetaristas, repitiendo una famosa frase de Milton Friedman, claro, que la inflación es en todo momento y todo lugar un fenómeno estrictamente monetario, y lo plantean como si fuera una demostración cuando en realidad están haciendo solo una cita. Claro. Y el fenómeno de la inflación en Argentina uno lo puede entender de esta manera. De hecho, a principios del año pasado, las expectativas de mercado que releva el Banco Central con el relevamiento de expectativas de mercado daban una expectativa, un pronóstico de inflación de 17, 18%, que fue subiendo a lo largo del año. Eso es evidencia de que efectivamente había una idea que vos recordarás de, sí, bueno, la inflación ya el mes que viene baja al 1% y de ahí se mantiene el resto del año. Y al mes siguiente, bueno, no, este mes no porque subió la indumentaria, pero el mes que viene sí. ¿Sabes? Y al mes siguiente, bueno, este mes no porque subieron las prepagas. ¿Sabés una cosa, Gastón? Ayer creo que salió una nota en El Cronista de Miguel, firmada por Miguel Kigel, que es un economista, sí, conocido. No sé si será muy bueno o no, pero dice, a partir de mayo la inflación cae profundamente y se va a sostener allá abajo. Esa es Yo me quedé sorprendido cuando leí eso. Ese es el argumento del gobierno y del Banco Central, y es efectivamente la idea de muchos economistas, como mencionas de Kigel, que siguen creyendo que la inflación funciona de un modo distinto a cómo funciona. ¿Cuál es el punto para entender, sin saber obviamente lo que va a ocurrir a futuro, cosa que nadie sabe, pero para saber por qué es altamente improbable que eso ocurra? Porque si en los últimos meses la inflación núcleo, que excluye tarifas, estuviera en un nivel bajo y la inflación total estuviera por arriba solo por aumento de tarifas, uno podría argumentar, bueno, mira, cuando desaparezcan los aumentos de tarifas, la inflación va a bajar al nivel de la inflación núcleo. Pero la inflación núcleo está en el 2% mensual, con lo cual vos le sacás el aumento de tarifas y va a seguir quedando la misma inflación. Por eso es altamente probable que la inflación siga siendo alta durante el segundo, el tercero y el cuarto trimestre. Es decir, que vos considerás que terminamos arriba del 20. Casi te diría con seguridad. Sería muy difícil que termináramos por debajo del 20, porque para eso tendría que cambiar algo de lo que está sosteniendo la inflación en ese nivel tan elevado desde hace 8 años, y hoy no hay ningún elemento que haga pensar que eso está ocurriendo. Te cambio de tema, Gastón, porque como es uno de los problemas que tiene este gobierno, que es la inflación. Pero
Viene Rajoy a la Argentina, trae 70 empresarios de primerísima línea. Las declaraciones despampanantes son espectaculares y fastuosas, diría yo. Pero quedan en las declaraciones. Si bien es cierto que Apertura hoy publica de que hay mucha inversión subterránea que no se quiere decir porque no quieren que se diga, pero son inversiones de 50, 100 millones de dólares y no las inversiones como las que necesita, por ejemplo, energía, investigación petrolera, de 1.000, 2.000 millones de dólares. Los inversores que trae Rajoy se han declarado abiertamente de que el país va fantástico. Ahora, ¿vos creés que mañana van a venir a invertir al país sin la reforma laboral que necesita el país, sin la reforma impositiva que necesita? El costo argentino sigue desmesurado. Bueno, la respuesta claramente es no, y por eso, de hecho, no se produjo esa lluvia de inversiones que esperaba el gobierno. Por un lado, no cierran los números, incluso para alguien que piense que efectivamente en términos macroeconómicos Argentina va bien. Cuando se ponen a hacer los números del proyecto, la carga tributaria y cierto sobrecosto que tienen las distintas actividades en Argentina hace que sea difícil que cierren los números. Y ese es un problema, por eso la necesidad de una reforma tributaria adicional a la de finales del año pasado, que prácticamente no mueve la aguja en muchos sectores de actividad, y una reforma laboral y reformas de convenio. Es decir, hay una agenda muy difícil de ejecutar, porque eso hay que tenerlo presente, no es fácil para un gobierno ejecutar ese tipo de agenda, pero eso claramente es necesario, y hasta que eso no ocurra, en muchos sectores de actividad no cierran los números. Y además empezó este año a haber cierta preocupación sobre el futuro macroeconómico de Argentina por esta discusión sobre la sostenibilidad de la deuda. Ahí hay un montón de cuestiones políticas, de discurso político, que por supuesto para entender lo que está ocurriendo hay que dejarlo de lado. El punto es, cuando Luis Caputo analiza las perspectivas de la deuda, él pone en su planilla de cálculo su cociente deuda sobre PBI, que es el número que él mira, bueno, una evolución de la deuda, suponiendo que el déficit fiscal baja un punto del PBI por año, suponiendo que el PBI, que está en el denominador de ese cociente, sube al 3,5 anual, y suponiendo que no hay aumento del tipo de cambio con relación a la inflación, entonces él le informa al presidente que la deuda sigue aumentando con relación al PBI hasta 2020, 2021, y después empieza a bajar. El punto es que cuando uno empieza a jugar con esos números y hace el análisis, bueno, a ver, ¿qué pasa si Argentina no crece al 3,5, sino al 2,5? Que es lo que probablemente ocurra este año. ¿Y qué pasa si el déficit fiscal no baja un punto por año, sino medio punto por año? Porque de hecho está bajando el déficit primario, que es el que comunica a Duhovne y el que está en las metas de Duhovne, pero el relevante para la evolución de la deuda es el déficit total, el financiero, claro, que incluye los intereses. Entonces, con hacer esos pequeños cambios, ya la deuda sigue subiendo a partir de 2021. Y si uno supone que en algún momento de estos años el atraso cambiario puede empezar a revertirse, como el aumento del dólar por encima de la inflación en el cociente de la deuda PBI te sube más la deuda que está en dólares que el PBI que está en pesos, uno puede fácilmente ver una proyección de deuda sobre PBI que sube al 70, al 80% y sigue subiendo incluso en un horizonte hasta 2025. Entonces, ¿cuál es el punto? El análisis que hace Luis Caputo puede ocurrir, pero es un escenario muy optimista, con que solo la realidad sea un poco menos buena de lo que plantean esos escenarios, ya la sostenibilidad de la deuda queda en duda. Para cualquier inversor mirar eso es claramente una señal de alerta. Acá la pregunta del millón, me parece a mí, sería si ellos, como el caso de Caputo o Duhovne, porque ayer lo que dijo Duhovne es que nosotros en 2 años somos una potencia, somos un país desarrollado, todavía... Ya lo escuchamos hace 20 años, ¿te acordás? Todavía no nos sacaron de fronterizo y ya mañana somos un país desarrollado. Si es un enfoque, una óptica puesta para el discurso, para la sociedad argentina, o si están convencidos de que eso es así. Porque si están convencidos, es peligrosísimo esto. Bueno, está bien el punto, porque yo no me rasgaría las vestiduras por el hecho de que un ministro de Hacienda plantee eso, porque si vos o yo fuéramos ministro de Hacienda, probablemente tendremos que decir ese tipo de cosas. Tal vez un poco exagerado lo que planteó, pero no deberíamos rasgarnos las vestiduras por discursos muy optimistas de quienes están en funciones públicas. El punto efectivamente es el que vos decís, es ¿se la creen? Si efectivamente lo creen. Creo que uno
puede identificar en distintos funcionarios importantes del gobierno, de las áreas económicas, cierta ingenuidad para analizar las perspectivas de la economía. Es probable que estén convencidos de que la inflación efectivamente, por ejemplo, baja apenas dejen de aumentar las tarifas, contra toda evidencia, porque yo te decía recién, cuando vos ves los números, ves que lo más probable es que eso no ocurra. El año pasado pasaba algo muy parecido, que tanto el gobierno como el Banco Central, como la mayoría de los economistas, creían también, igual que ahora, que ya inmediatamente, un mes o dos hacia adelante, iba a bajar la inflación por otros motivos. En ese momento era, miren, con tasa de interés alta, el libro de economía dice que la inflación tiene que bajar, bueno, si no bajo este mes, bajará el mes que viene. Y al mes siguiente, bueno, si no bajo este mes, bajará el mes siguiente, como si al no coincidir la realidad con la teoría, lo importante fuera la teoría en lugar de la realidad. Ese tipo de errores de percepción, de exceso de optimismo, de creer que algo, aunque no esté funcionando, indefectiblemente tiene que funcionar porque está en algún libro de economía, es un error que lleva a terminar encontrando una realidad que no coincide con las expectativas previas. Última pregunta, Gastón. ¿Crees que salimos de ser un país fronterizo y pasaremos a ser un país emergente? Por las cosas que se publican pareciera que sí, pero no sé qué opinas vos. Bueno, eso es probable. ¿En qué nos beneficia ser un país emergente y no fronterizo? Bueno, eso beneficia porque ciertos fondos de inversión tienen restricciones en cuanto a en qué activos pueden invertir y por lo tanto activos, acciones, títulos públicos de un país que esté calificado como país de frontera directamente no son aceptables en esas carteras de inversión, con lo cual pasar a ser país emergente implicaría que en ciertas carteras de inversión pueden entrar activos argentinos. Pero eso es probable que ocurra, de hecho las calificadoras de riesgo cuya opinión miran los inversores son bastante optimistas sobre Argentina. De alguna manera hacen el tipo de números que hace Luis Caputo. Claro. Nosotros, como analistas de lo que ocurre y lo que puede ocurrir, tenemos que hacer el análisis de, bueno, ¿y qué pasa si la realidad no es tan buena como pronostican o como incluyen en esos análisis de planilla de cálculo? Y uno puede ver entonces que con pequeñas modificaciones el escenario no es tan bueno, lo cual implica que no sabemos lo que va a ocurrir, pero que hay ciertos riesgos hacia adelante.